Trotsky, que fue escrita pues, en los 30, o sea, 13 años después de que se dio la Revolución Rusa. Él escribió 2 tomos que se llamó Historia de la Revolución Rusa. Es un libro muy ameno, salvo la primera parte, que no el prólogo está bastante bien, agradable y lo lee uno con avidez, pero toda la cuestión de los antecedentes históricos, las condiciones económicas, etcétera, las cuestiones de la agricultura, la situación rusa, etcétera. Pero fuera de eso, es una obra que hasta como novela se puede leer 2, 3 días. Se pica uno y se mete eso. Las tesis de Abril son importantes porque de hecho forman parte del proceso revolucionario que se dio en Rusia en 1917. Y las lecciones de octubre, prácticamente esto fue escrito en 1924, o sea, 7 años después de la Revolución de Octubre. Los que leyeron las lecciones de octubre se darán cuenta de que, bueno, pues es un análisis muy objetivo, pero en donde destaca el papel que jugaron algunos miembros de la dirección del partido bolchevique, como Zinoviev, Kamenev, como Lenin o como Stalin. Y evidentemente hay críticas. Esto fue presentado en 1924 en Rusia, en la Rusia revolucionaria. Y a raíz de que se publicó ese texto de parte de Trotsky, empezó la campaña contra el trotskismo. Inmediatamente después. Porque no, en realidad no se hizo un balance como partido de lo que fue la experiencia revolucionaria, tanto de la Revolución de Febrero como de la Revolución de Octubre. Y a esto se le agregó algo que está en la bibliografía, una conferencia que dio Trotsky en Copenhague a los jóvenes socialdemócratas, jóvenes de la Segunda Internacional. No recuerdo el año en que se efectuó, pero ahorita les diré. En 1932, en el estadio de Copenhague, en Dinamarca, el 27 de noviembre de 1932. Entonces, va a ser una exposición más o menos larga, porque vamos a abordar de un lado lo que podríamos decir las premisas históricas de la Revolución de Octubre, que está basado fundamentalmente en la conferencia que dio Trotsky en Copenhague, en Dinamarca, a la juventud de la socialdemócrata. Por otro lado, las lecciones propiamente de octubre y el papel tan importante y algunos aspectos que convienen resaltar de las tesis de Abril. Bueno, lo primero que tenemos que decir, hay que señalar las condiciones en las cuales se dio la Revolución de Octubre, condiciones de efervescencia revolucionaria en el contexto europeo. Por ejemplo, en Berlín, en Alemania de 1917, se desarrolló una lucha por la amnistía, por la libertad de los presos políticos, por la paz, esto en Alemania. Y se llegaron a constituir consejos obreros metalúrgicos en Alemania. Y
En estas movilizaciones participaron la Liga de Marineros y Soldados de la flota, en Alemania estamos hablando. En Gran Bretaña, los trabajadores de las fábricas de guerra, fábricas que tenían más de 1000 trabajadores, participaron en huelgas. En Estados Unidos, el Sindicato Revolucionario Internacional realizó una huelga en la construcción naval. En fin, en 17 toda Europa estaba sacudida por el combate después de 3 años de la Guerra Mundial. Hay que recordar que la Guerra Mundial estalló en 1914. Y había un eslabón débil en esta guerra imperialista, una guerra imperialista, el eslabón débil de esa cadena imperialista era Rusia. En otras ocasiones me he referido a eso, de que si bien es cierto Rusia también era un país imperialista, también es cierto que era el eslabón más débil, el eslabón más atrasado de la cadena imperialista. Eso se puede medir por el hecho de que en el proceso revolucionario 5 millones de trabajadores dirigen a 100 millones de campesinos. O sea, la mayoría de la población rusa eran campesinos. O sea, Rusia no era un país altamente industrializado. Por eso se habla de que era el eslabón débil de la cadena imperialista. Y evidentemente, como eslabón más débil, las condiciones de la guerra van a ser mucho más duras para los trabajadores rusos, tanto para los trabajadores obreros, los proletarios, como para los campesinos. Entonces, fijado así el cuadro, hay que tomar en cuenta cuáles son las premisas históricas de la Revolución Rusa. En primer lugar, las clases dominantes, la nobleza, la monarquía, la burocracia, eran unas viejas clases, pero en lo que estaban roídas por la podredumbre, una putrefacción del aparato de gobierno. Esto fue indudablemente un elemento que va a contar para el estallido de la Revolución de Octubre. Por otro lado, la debilidad política de la burguesía rusa, que no tenía raíces sociales, o sea, no tenía gran apoyo social. Hay que recordar que pues, estaban gobernados por zares, ¿no? Por otro lado, el carácter revolucionario de la propiedad agraria, es decir, el problema de la tierra, el problema de las grandes extensiones de tierra que estaban en poder de los nobles. Entonces esto es un elemento que va a ser un motor de la revolución, o sea, la lucha de los campesinos por resolver el problema de la tierra, ¿no? Y también el carácter revolucionario que le daba las nacionalidades oprimidas. Si había una serie de